Bueno, les volví a grabar el tema de la cuestión del diseño gráfico para que podamos, ¿verdad? Que tener esta información que la vamos a estar usando para todos los ejercicios posteriores. Hablar del diseño gráfico es hablar, obviamente, de las reglas normales del diseño, ¿verdad? Puntos de fuga, puntos áureos, ángulos, líneas, equilibrio, etcétera, ¿verdad? Pero en el caso de la fotografía, además, se agregan otros factores que tienen que ver propiamente con la óptica de la cámara, como el plano, la profundidad de campo, los diafragmas, las distorsiones que se generan a través del lente, ¿verdad? La cuestión del color, el blanco y negro, de las masas visuales, etcétera, ¿verdad? Que también entonces aportan a esta cuestión del diseño una nueva, una nueva estructura, ¿verdad? Para ver las cosas. Y por supuesto también hablamos de cosas como la simetría, ¿verdad? Que bueno, al referirnos a una imagen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que el cerebro perciba un dibujo, que perciba una foto, perdón, una pintura, ¿verdad? O una animación, porque claro, el cerebro sabe que eso no es real, pero cuando ves una fotografía, aunque la fotografía es en blanco y negro, ¿verdad? Hay una percepción del cerebro ante lo que mira completamente diferente, que ya tiene que ver con aquello que hablábamos del cerebro trino, ¿verdad? Con el desarrollo del ser humano, con los archivos o las bibliotecas asociativas que tiene con respecto a lo que mira. También, bueno, en fotografía hablamos de cosas como el contraste, ¿no? Y el manejo de la luz, el manejo de las líneas, de las diagonales, etcétera. Cosas, por ejemplo, como el color, como la vibración del color también son muy importantes, ¿verdad? Una imagen como esta, que además tiene toda esta cuestión del ritmo visual, implica algo que ya lo vamos a ver más adelante, como es, por ejemplo, la ley de la mirada, ¿verdad? Cuando hay un sujeto en esa composición que es el que va a dominar como todo el espacio y cómo entonces la imagen se llena a partir de esa mirada. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los puntos áureos, la diferencia entre color y blanco y negro, ¿verdad? Cuando uno hace fotografías en color, pues hay que saberlas hacer muy bien porque en color todos los colores comunican, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente la gente que hace fotocolor son muy buenos. La foto en blanco y negro, por el contrario, neutraliza el mensaje, ¿verdad? Y nos enfocamos más en este, que en la forma que a veces nos pasa en el color. Entonces, bueno, en este caso, esta imagen bellísima, ahora con el elemento principal en un punto áureo, la cosa de, vamos a ver también la relación figura-fondo, ¿verdad? Y cómo de pronto una imagen surge a través de lo que está detrás y el contorno que permite esa imagen. Aquí vemos nuevamente una fotografía que tiene también esta cuestión de la ley de la mirada, pero además, si se dan cuenta, si vimos esta foto, ¿verdad? El ojo está exactamente en el centro, hay un manejo interesantísimo de los colores, de, los, de la simbología del color, ¿verdad? Entonces ya la foto se carga además de un contenido. En el caso de esta otra imagen hay un aprovechamiento maravilloso de las diagonales, ¿verdad? Visuales, de los puntos áureos también, y de las masas visuales para equilibrar la composición. Igual acá, ¿verdad? Tenemos como todo un manejo muy interesante de los tercios en la fotografía y de las diagonales. También el contraste, ¿verdad? Toda la expresión. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos cada imagen y la podemos analizar, cada imagen de estas, ¿verdad? Va a tener un manejo de las diagonales, de los planos visuales, del movimiento también como parte de ese ritmo visual. En este caso, las diagonales, ¿verdad? Que todas van hacia un mismo lugar y entonces eso le genera mucho más riqueza a las fotografías. Probablemente esta foto no sería tan interesante si la niña estuviera en el puro centro, si todo estuviera enfocado, ¿verdad? Entonces hay un manejo muy rico de los planos, al igual que en esta otra imagen. En esta, por ejemplo, el uso del gran angular para distorsionar la perspectiva, el punto de vista diferente, ¿verdad? El ver de abajo hacia arriba, eso que es tan rico también, o sea, el poder modificar el punto de vista hace que la imagen se vuelva todavía mucho más rica, mucho más interesante. También hay un manejo de filtros para acentuar los tonos en el cielo, ¿verdad? Pero hay un montón de recursos acá. Y a nivel de diseño y composición también la forma, ¿verdad? En que que el fotógrafo decide estas diagonales maravillosas que conforman la fotografía. O en esta otra, donde las masas visuales están increíblemente equilibradas, ¿verdad? Precisamente toda esta masa visual es equilibrada por estos dos elementos acá,
¿verdad? El manejo de contrastes, el uso de grises, etcétera, al igual que esta otra imagen. También vamos a ver una cosa importante que es la relación de las curvas en la composición, ¿verdad? Cuando la fotografía es la curva como tema, o es la simetría perfecta, como en el caso de esta imagen, o la asimetría y la ley de la mirada, ¿verdad? Además del uso de las tercias y el punto de fuga que podemos encontrar acá, y también el punto áureo, ¿verdad? Entonces, bueno, precisamente cuando uno hace consciente estos elementos, hace que las fotos más sencillas, como en este caso esta hoja, se puedan volver todavía mucho más ricas, mucho más interesantes fotográficamente. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, donde tenemos este uso de la curva, o sea, la curva es el tema total de la fotografía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Masas que se equilibran a nivel visual, em, ritmo visual, equilibrio, relación figura-fondo, ¿verdad? Estas diagonales lindísimas que se hacen con estas palomitas y la sombra. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esas características específicas, ¿verdad? Que son parte del diseño y la composición en fotografía y que las podemos llevar a cine, que las podemos llevar a animación y por supuesto también a la plástica. Entonces, bueno, dentro de esos elementos que son como importantes, tenemos que tomar en cuenta también la morfología, o sea, como les decía, a diferencia de un dibujo, de una pintura, en la fotografía la forma, que es a lo que se refiere la morfología, es muy importante, ¿verdad? O sea, esa sensación de que podemos tocar las cosas, las texturas visuales, ¿verdad? Son un elemento importantísimo y también lo que es el lenguaje visual, ¿verdad? A partir precisamente de estas leyes del diseño y la composición, yo puedo enriquecer definitivamente mi diseño eh, visual y por lo tanto mi lenguaje visual, que no solo es equilibrio y composición, sino que también se vuelve mensaje, ¿verdad? La imagen como texto transmitiendo un mensaje. Hablamos, ¿verdad?, de que lo primero a lo que uno se enfrenta cuando hace una fotografía es a qué es lo que yo estoy viendo, cuál es mi campo visual, ¿verdad? Entonces, para poder entender el encuadre, para poder entender qué es lo que yo decido en un espacio para fotografiar, tenemos que entender que la mirada del ser humano ya de por sí es particular, ¿verdad? Es particular con respecto a las demás especies. O sea, nosotros tenemos los ojos al frente, ¿verdad? Nuestro ángulo de visión es muy reducido, tenemos nuestra retina redonda que tiene la capacidad de enfocar a cierta distancia y de ver la luz y las ondas de la luz de cierta manera, ¿verdad? A diferencia de otros seres, ¿verdad? Que tienen los ojos laterales, que tienen retinas completamente diferentes a las nuestras, ¿verdad? Que entonces van a tener una percepción muy diferente de la luz, del espacio, de la profundidad de campo, etcétera. Ahora sería interesantísimo ver o tratar de hacer una imagen de cómo ve una araña con 4 ojos en lugar de 2, y además que cada ojo de esos, ¿verdad? Tiene unas dimensiones sumamente interesantes. Entonces, bueno, esta particularidad del ojo, ¿verdad?, de los diferentes seres, ha sido sustituida de alguna manera por la tecnología de las cámaras, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos los ojos de un camaleón que además se mueven de manera independiente, pero bueno, hemos inventado gran angulares, ¿verdad? Ojos de pez, deberían de llamarse más bien ojos de camaleón, ¿verdad? Que nos dan entonces la apertura visual que no podemos tener a través de nuestra propia visión humana. Y también los lentes han tenido esa particularidad y los diafragmas, ¿verdad? De tratar de mejorar nuestra capacidad visual. Pero más allá de la parte, digamos, física, la parte que sería como la sustitución a través de la técnica, tenemos además un aprendizaje como especie, ¿verdad? Una información, una cantidad de bibliotecas asociativas con respecto a lo que miramos a través, como les digo, de nuestro propio desarrollo como especie, ¿verdad? Entonces, el ser humano percibe y mira aquello con lo que tiene relación, ¿verdad? Y se distancia de aquello que le es desconocido, ¿verdad? Porque hay cosas a las que el ser humano como especie pues, no se ha tenido que enfrentar, ¿verdad? Y por lo tanto, el desarrollo a nivel de supervivencia, el cerebro se ha concentrado en la construcción de elementos, ¿verdad? Para poder facilitar un poco más la vida. Pero entonces es lo primero que vamos a hacer. Cuando nosotros vemos una escena, lo analizamos por espacio, lo analizamos a partir de una primera exploración, ¿verdad? Que tiene que ver con qué es lo que yo estoy seleccionando de todo un espacio para fotografiar.
pero también es porque es lo que miro, ¿verdad? Entonces, esa selección va a partir primero de un interés, o sea, si yo me detengo a tomar una fotografía es porque aquello me está llamando la atención. Hay una forma, ¿verdad?, en que el ojo se comporta haciendo ese análisis de los espacios. Hay una jerarquía de supervivencia y relaciones con el medio, o sea, ok, yo voy a fotografiar esto, pero me siento cómodo, me siento seguro, ¿verdad? Como esa parte del reptílico que comentábamos que tiene que ver precisamente con la supervivencia. Luego tenemos todo un archivo de imágenes en nuestra memoria y nuevamente lo que yo miro se relaciona con algo que yo tengo ahí a nivel de información en ese archivo de memorias. Y finalmente, ¿qué tan complejo es aquello que yo observo, verdad? Entonces, a partir de ahí es que vamos a tener ese interés por lo que estamos fotografiando, ¿verdad? Entonces, es esa relación. Yo vengo, veo algo, lo relaciono con una experiencia y lo traduzco en comunicación. Además, los seres humanos hemos aprendido a mirar de ciertas maneras dependiendo del contexto. Nosotros tenemos una percepción visual, o sea, hemos aprendido a leer las cosas desde una visión occidental. Por eso es que nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, versus otras culturas que leen más bien de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Como en el caso de los chinos y de atrás hacia adelante. Entonces, leer un periódico chino es una cosa complicadísima porque todo está al revés, a como nosotros hemos aprendido. Y de igual manera hemos aprendido, por ejemplo, cuando vemos un rostro, usualmente lo recorremos de manera muy, muy rápida, igual de izquierda a derecha, y muchísimas de las cosas que hacemos es el recorrido natural. De hecho, muchas salas expositivas, museos, etcétera, están precisamente organizados para hacer recorridos de esa manera. También lo que esté abajo, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, va a ser leído por nuestro cerebro de una manera particular. Pero bueno, si la foto está además diseñada para ser leída de esa forma y además estamos ubicando el elemento principal en algo como abajo a la derecha, ¿verdad? Ese elemento va a pesar más, lo voy a poder equilibrar con el resto del espacio, además lo estoy ubicando en un punto áureo, ahora va a tener como toda una cantidad de lecturas posibles. Entonces las relaciones entre los elementos van a depender de la posición del encuadre o campo visual, que es lo que yo estoy viendo en ese campo visual, y sobre el peso visual, que pesa más, que pesa menos. Usualmente lo que está arriba va a ser más liviano que lo que está abajo y lo que está a la derecha va a ser más pesado que lo que esté a la izquierda. Pero independientemente de lo que yo vea, si yo veo un elefante volando, podrá ser un elefante, pero está volando, es liviano. Pero si yo veo ese mismo elefante, que digamos que tenga alas y lo veo en el piso, y ojalá a la derecha de la imagen, pues ese elefante va a pesar más, ¿verdad? Es como una relación muy particular que hace el cerebro. La dirección también está relacionada con esto. Usualmente, cuando nos hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sube, cuál baja? Uno siempre va a decir, bueno, la de la izquierda baja, la de la derecha sube, ¿verdad? Hay una relación cerebro ahí bien interesante. De hecho, cuando uno entra a un espacio, usualmente cuando uno quiere subir, tiende a buscar las escaleras a la derecha, ¿verdad? Es como algo ya que está intuitivo en el ser humano. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que una masa visual, aunque sea enorme, si está arriba pesa menos, pero si está abajo va a pesar muchísimo más y sobre todo si está más tirado hacia la derecha. Igual acá, ¿verdad? Si nos preguntamos cuál de las dos pesa más, va a pesar más la que está abajo y de paso a la derecha. El tamaño es muy interesante porque a pesar de que de pronto este elemento sea más chiquito, pero está al frente, ¿verdad? Y por una cosa de perspectiva, de escorzo, de lo que sea, la vemos más grande. De pronto está gigantesca, pero como está más largo, la veo más pequeña. Voy a tener como esa sensación, relación extraña de que no importa que esté a la izquierda o que esté arriba, lo que es más grande va a pesar más que lo que es más pequeño siempre. Y también está toda esta relación de aislamiento y grupamiento. Ahora, de pronto hasta podemos escuchar este montón de cuadritos hablando. Ahora, oh, ¿vieron ese cuadrillo que está ahí solo? Ay, vean ese cuadrillo. A pesar de que es chiquitillo, pesa más que todos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, usualmente cuando hay un agrupamiento, aunque esté a la derecha, que se supone que debería pesar más, un solo elemento a la izquierda, ¿verdad? O a la derecha, no importa de qué lado esté, pero un solo elemento puede tener la capacidad de pesar más que todo un agrupamiento visual.
La forma también es bien interesante. Usualmente el cerebro va a leer con mucha más facilidad, ¿verdad? Y va a ser mucho más perceptivo a formas que ya le son conocidas, ¿verdad? Formas simétricas, cerradas o sencillas, un cuadrado, un triángulo, una esfera, va a ser más fácil para el cerebro de comprenderlo que una forma, ¿verdad? Que se vuelve mucho más compleja. De cualquier manera, es muy probable que al cerebro le interese más esa forma amorfa que lo que reconoce fácilmente. El contraste también es importante. Si algo tiene más contraste, obviamente va a pesar más que aquello que no lo tiene y casi se integra con la totalidad de la imagen. Y luego vamos a tener, digamos, relaciones en función a la atención, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén ubicados y dependiendo de la diferencia que generen, como les decía, al cerebro le va a resultar mucho más interesante o llamativo aquello que es diferente. Entonces tenemos atención por peso y o color, ¿verdad? Aquí nos llamaría más la atención esto que aparentemente pesa menos o más, ¿verdad? Em, y aquí también, ¿verdad? O sea, esto va a pesar más que esto. Atención por variedad, ¿verdad? De pronto tenemos este montón de circulitos, hay uno que es oscuro, o tenemos este montón de cositas y aquí hay un cuadrado, o tenemos todo este montón de cuadrados y de pronto aparece este diferente, o tenemos variedad, tenemos este montón de cuadrados y de pronto aparece uno circular, o tenemos una monotonía y aparece una variedad, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que más le van a interesar al cerebro. También hay una relación que tiene que ver con el peso visual y el valor de la atención, que está relacionado fundamentalmente por la relación a la que denominamos figura-fondo. Si yo veo esta imagen, por ejemplo, esta imagen, eh, ¿verdad? Si pensamos, las masas naranjas son mucho más grandes, pero al estar integradas con el fondo no pesan. En cambio, las que se vuelven más pesadas son las imágenes, digamos, como más pequeñas. Pero si modificamos el fondo, ya esas figuras van a pesar muchísimo más que las que antes pesaban. Cuando nosotros trabajamos con la cámara, podemos relacionar esto, ¿verdad? Visualmente a nivel de pesos y a nivel de interés visual a través del enfoque, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos esta secuencia, ¿verdad? Donde tenemos esta masa visual, ¿verdad? Esta figura aquí de grande y todo un desenfoque atrás. Pero si yo voy enfocando progresivamente, resulta que entonces esta masa visual se vuelve esta pareja y este personaje se desenfoca. Y si enfoco todavía, perdón, aquí estoy enfocando el fondo, y si enfoco a esta pareja, se vuelve más bien este enfoque, ¿verdad? Aquí lo tenemos al revés, tenemos a esta muchacha, después tenemos la pintura y luego tenemos el reflejo, ¿verdad? Entonces, de hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer es este precisamente, ¿verdad? Donde solo con 3 planos y un desenfoque muy grande, tratar de lograr no solo 3 planos diferentes, sino 3 historias diferentes a partir de la relación figura-fondo. ¿Uh? Y luego ya tenemos, digamos, como las cuestiones específicas del equilibrio, perdón, de la composición, en las que tenemos como primer parámetro el equilibrio visual. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Que si algo está a la derecha, que si es más grande, va a pesar más, pero en este caso está compensado, ¿verdad? Por un espacio donde también hay equilibrio a través de ¿qué? De precisamente la secuencia visual. En este caso es muy interesante porque es una composición asimétrica, ¿verdad? Donde yo voy a tener a esta modelo del lado derecho por completo en un punto áureo de paso, pero que lo equilibrio, ¿verdad? Con una caja, ¿verdad? De color completamente diferente. Y entonces la imagen tiene el mismo peso, o sea, igual pesa ella que pesa este espacio aquí, ¿verdad? Entonces logro generar un equilibrio de imágenes. En este caso, bueno, tenemos casi una composición asimétrica, donde tenemos masas visuales muy parecidas y eso nos permite entonces un equilibrio. Igual aquí, ¿verdad? La imagen es casi simétrica y a pesar de que esta niña es más chiquita que el niño, ¿verdad? Siempre logramos tener ese equilibrio visual. En este caso, en esta imagen de Enrique Tierson, tenemos, ¿verdad? El personaje que brinca, que genera todo un equilibrio visual acá, pero tenemos toda esta masa que lo equilibra.
Y el equilibrio tiene mucho que ver con la simetría, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, en el equilibrio yo tengo que tener una masa que compense el peso de la otra. En la simetría yo tengo que tener dos masas que se equilibran, ¿verdad? No puede pesar una más que otra. Entonces, usualmente la simetría es como un espejo, o sea, lo que tengo a la derecha lo tengo a la izquierda, lo que está arriba puede estar abajo, ¿verdad? Pero entonces genero ese equilibrio total. Nuevamente aquí, ¿verdad? Y la asimetría más bien es lo contrario. La asimetría es cuando voy a tener un peso visual de un lado, pero de cualquier manera siempre lo voy a equilibrar del otro, porque si no la foto se me cae. En este caso, en esta imagen de Irving Penn, ¿verdad? Tenemos prácticamente la diagonal de la modelo acá y tenemos toda una diagonal, ¿verdad? Que me va a equilibrar esa, esa masa visual, digamos, que tenemos aquí. Aquí tenemos otra Irving Penn, ¿verdad? O sea, tenemos prácticamente la modelo en el centro con este sombrero de gallos tan raro, ¿verdad? Y tengo todo este equilibrio visual acá, esta diagonal, pero el brazo rompe, digamos, la asimetría. En esta otra también de Irving Penn, tenemos toda una diagonalidad en el cuerpo, ¿verdad? Podríamos decir que el cuerpo se está yendo hacia la izquierda, pero precisamente va a ser la diagonal lo que va a equilibrar la composición. Y aquí en esta, que de paso también tiene que ver con la ley del movimiento, las diagonales, ¿verdad? Tenemos toda esta masa que uno podría decir, ¿verdad? Si no estuviera este señor, probablemente la foto se me iría como hacia un lado, como hacia arriba. Al estar este señor, equilibro las masas visuales. Entonces, a pesar de que la foto es asimétrica, tiene también un gran equilibrio visual. Esta que también tiene que ver con diagonales, ¿verdad? Es una foto perfecta, digamos, de equilibrio visual donde, y de paso simétrica también, ¿verdad? Donde todas las líneas están convergiendo precisamente para este punto central, ¿verdad? Entonces, si aquí hubiera un elemento, un solo elemento que se saliera de esto, la foto se volvería asimétrica. En este caso no solo es simétrica, sino que está equilibrada a partir del uso de las diagonales. Tenemos otra ley que es la ley del marco, que es cuando tenemos una escena y por alguna otra razón hay algún elemento de esa escena que enmarca, digamos, un espacio, un personaje o lo que sea. ¿Verdad? Entonces, bueno, se suele usar como bastante este tipo de recursos. ¿Verdad? Aquí prácticamente cada personaje está como una especie de vitrina, ¿verdad? O esta señora es en la ventana, entonces, bueno, eso tiene que ver con el uso de la ley del marco, además de otras cosas como la simetría, el equilibrio visual, etc. Tenemos la ley de líneas de fuga convergentes, ¿verdad? Que eso es, y todos lo sabemos porque lo aplicamos en dibujo, que es cuando las líneas, ¿verdad? Se dirigen, o el uso de las diagonales, se dirigen hacia una misma dirección, ¿verdad? Entonces, aquí yo podría continuar y poder seguir el punto de fuga. Entonces, lo aprovechamos a nivel de diseño y composición. Tenemos la ley a la que denominamos los tres elementos, que es cuando eh, tenemos, eh, a ver, al cerebro le parece muchísimo más interesante tres elementos que dos, ¿verdad? Entonces, siempre es donde se va a sentir más atraído. Y, y bueno, y es eso, ¿verdad? O sea, si hay dos elementos, bueno, sí se pueden ver interesantes, pero definitivamente al cerebro le va a traer muchísimo más la diferencia. Ese otro elemento al que le puede prestar atención. La otra ley es la que denominamos patrones rítmicos o ritmo visual, que fue parte de los ejercicios que hicimos acercándonos un poquitito a este tema de la composición en los ejercicios programados número 1. ¿Verdad? Que el ritmo visual se da cuando hay una secuencia, cuando hay una forma que de una u otra manera se repite, ¿verdad? Como si fuera una secuencia de movimiento. Y el predominio de elementos curvos, ¿verdad? Cuando decimos, ok, voy a hacer una composición con predominio de elementos curvos. No es que aparece algo redondo en la foto, es que el tema de la foto es lo circular, precisamente, es lo cilíndrico, lo curvo. Y bueno, y dicen que es perfecta, ¿verdad? Cuando logramos hacer así como una especie de S, ¿verdad? En el espacio. Eh, ¿Verdad? Pero es eso, el tema de la foto es la curva. No es simplemente que aparece un elemento circular, sino que la curva es el tema de la foto.
Tenemos la otra ley que tiene que ver con el espacio negativo, ¿verdad? O sea, si yo estoy viendo algo, como la foto del caballo entre los árboles que vimos al inicio, es porque, claro, hay un fondo, hay un espacio negativo que me permite ver a mí la silueta o la forma de las cosas, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un espacio completamente neutro. Van a ver que la relación figura-fondo es completamente diferente. En la relación figura-fondo yo tengo un elemento en segundo plano o tercer plano, ¿verdad? Que me habla de que hay un primer plano relacionándose con los demás. En las imágenes de espacio negativo no hay nada. Simplemente es un espacio que puede ser blanco, gris, negro, rojo, como sea, que me destaca entonces del fondo las figuras o las formas, ¿verdad? Eso es. No, no tiene que ver con que haya otra información que yo puedo leer más allá de lo que está enfocado. Simplemente eh, esa masa visual destaca las cosas para que yo las pueda ver. Tenemos la ley de la mirada, que en fotografía es muy importante. A veces solo la mirada llena el espacio vacío en una composición, ¿verdad? Es muy importante, es muy fuerte y si la sabemos aprovechar, puede ser muy rica a nivel de composición. Esta imagen no solo tiene eh, la particularidad de que la mirada, o sea, que la mirada está en el puro centro de la imagen, que hay diagonales muy importantes, que hay un manejo también de los colores complementarios, ¿verdad? De esa relación. Ahora sí figura fondo, ¿verdad? No es un fondo plano, sino que hay elementos en el fondo con los que el primer plano se relaciona. Sino que además la mirada es tan fuerte, ¿verdad? Que la mirada nos lleva a completar y a darle mucho más fuerza a la diagonal en la composición de esta imagen. Aquí uno podría decir, bueno, la imagen se está cayendo hacia la izquierda porque, ¿verdad? Es un peso visual grande, pero bueno, recuerden además que lo que está a la izquierda pesa menos. Pero además es una foto en color, se está aprovechando también el tema de los colores complementarios. Tenemos esta chica que es bastante rosadita, bastante cálida, con un cabello rojo contra un fondo verde, no enfocado, pero hay una relación figura-fondo también interesante, pero su mirada, ¿verdad? Su mirada es capaz de llenar todo el espacio vacío, ¿verdad? Igual que la mirada de esta gaviota, ¿verdad? En este espacio también, vean que está exactamente, si nosotros hacemos la cuadrícula, estaría exactamente en un punto áureo y su mirada es capaz de llenar todo el espacio. Además está también en un tercio de la composición horizontal. Luego tenemos la ley del movimiento que se da cuando hay verticales, ¿verdad? Que de alguna u otra manera nos dan la sensación de que algo se mueve hacia una dirección específica, ¿verdad? Uno aquí no diría que las cosas se mueven, o sea, como que las líneas van para abajo, sino más bien que las líneas van para arriba. O que estos modelos caminan hacia adelante, ¿verdad? Es como esa sensación de hacia dónde caminan las cosas. Tenemos el cruce de tercias, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto, que tiene que ver con lo que uno aprende en dibujo como puntos áureos. ¿Verdad? Que nos dicen que cuando tenemos una composición y la dividimos en tres y luego la dividimos en tres, cada unión de esos elementos se convierte en un punto áureo. Y si yo a la vez divido esto nuevamente en tres y esto nuevamente en tres, me van a aparecer otros puntos áureos intermedios. Si yo a nivel de composición logro ubicar, ¿verdad? Ciertos elementos en esos puntos áureos, por supuesto que la composición se va a volver mucho más rica. ¿Verdad? Como en este caso el ojito de esta abejita ahí en un punto áureo o este elemento, ¿verdad? Hubiera sido perfecta si incluso este cosillo ahí que tiene el edificio hubiera quedado aquí en áureo, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad? Ubicar el elemento importante en la composición en un punto áureo es fantástico, ¿verdad? Le va a dar una fuerza a las imágenes increíbles. Además, si se dan cuenta, esta imagen además tiene, ¿verdad? Esta cosa de la curva, ¿verdad? Como un elemento también como muy rico, pero el elemento principal definitivamente es el ciclista y está ubicado en un punto áureo. Y tenemos ahora sí la relación figura-fondo, ¿verdad? Que se da cuando tenemos un primer plano que de nuevo, vean esta composición, es una foto bastante panorámica, bastante más horizontal que vertical,
¿verdad? Pero donde entonces tenemos esta mano enfocada, si se dan cuenta, el cigarro está en un punto áureo, ¿verdad? El único elemento enfocado en la foto está en un punto áureo y podemos, digamos, como leer lo que está detrás, ¿verdad? No es como el espacio negativo, que es una masa de un solo color, sino que aquí tenemos toda una relación de la imagen con el fondo. Por más que esté fuera de foco, todavía la podemos reconocer, ¿verdad? Y nos va a generar entonces esa relación con el entorno. La otra ley tiene que ver con la luz como tema, ¿verdad? La luz también como un elemento de diseño compositivo, ¿verdad? Que me va a permitir entonces generar imágenes muy interesantes. A eso se le denomina calidad de la luz, ¿verdad? Y obviamente que hay un uso de diagonales, de relación negativo, figura fondo, ¿verdad? Pero de paso entonces hay un manejo también de la calidad de la luz que me sirve a mí como un recurso de diseño. ¿Verdad? Ven que esta imagen, les decía que me encantaba porque va la señora caminando y la sombra se vuelve como si fuera un dinosaurio ahí, ¿verdad? Un dragón todo apachurrado que va detrás de ella. Y la luz, ¿verdad? Solo la luz nos puede generar esa fuerza compositiva, ¿verdad? Necesaria en una imagen absolutamente simétrica, perfecta, ¿verdad? Pero que es la luz lo que le va a dar el carácter absoluto y particular a esta imagen. Esta, bueno, vamos a ver cuando veamos iluminación, ¿verdad? Una luz dura, súper fuerte, versus esta, que es una luz mucho más sutil, mucho más suave, una relación negativo, ¿verdad? Con manejo de diagonales, con punto áureo, en esta composición completamente cuadrada, ¿verdad? Y lo que le da la riqueza a toda la composición es precisamente el manejo perfecto de la composición. En esta otra también de Francesca Goodman, es otro tipo de iluminación, ¿verdad? Pero también es como muy rico porque ven que la foto es prácticamente simétrica en el espacio, pero asimétrica en la composición, ¿verdad? Y la forma en que ella decide el manejo del plano. O esta otra también de Francesca Goodman, ¿verdad? Donde todo el espacio vacío, el manejo de la curva, bueno, es sumamente hermosa esta imagen. Entonces, de tarea, lo que nos queda es hacer, de nuevo les repito, un ejercicio donde utilicemos 3 planos diferentes, ¿verdad? Usando lo más posible a nivel de desenfoque. Los que lo pueden hacer con macro lo hacen con macro, ¿verdad? Desenfocando muchísimo los planos. Los que lo pueden hacer con lentes, y tienen lentes que les permite hacer estos desenfoques geniales, ¿verdad? Enfoquen en puntual para que puedan ir enfocando las cosas que ustedes requieren en los diferentes planos. Y luego vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio, un ejercicio de simetría, uno de asimetría, uno de ley de la mirada, uno de ley del movimiento. Ahora aquí no estamos hablando de congelar o no congelar, no estamos hablando de movimiento congelado ni de movimiento creativo. Estamos hablando de las líneas en el espacio que nos dan la sensación de movimiento. Y una de ley de tercios, ¿verdad? Donde vamos a dividir el espacio en tercios, ¿verdad? Y también ubicando el punto de fuga donde vamos a ubicar los elementos compositivos, ¿verdad? Eso serían los ejercicios que tenemos de tarea. Igual les voy a dar más chance para que puedan entregar para que puedan concentrarse en estudiar para el examen. Entonces, más bien, esta tarea tienen chance para entregarla. Los que la quieran entregar este lunes, genial, y los que no, la pueden entregar el próximo lunes, ¿verdad? Que se los voy a habilitar como ejercicios de diseño fotográfico, ¿de acuerdo? En tareas. Después de ver esto, vamos a hacer después del examen, vamos a hacer nuestros ejercicios programados número 2, que incluyen ya otros ejercicios a nivel de composición que no están aquí, y también ejercicios de planos y encuadres, que igual les voy a hacer un videito aparte, así como este, para que lo puedan, ¿cómo se llama? Para que lo puedan usar para estudiar, para poder hacer esta otra tarea, perdón, otros ejercicios programados. Y ya nos vamos a meter en la parte de iluminación, ¿verdad? Les voy a mandar unos videitos de cómo hacer una caja de luz y cómo empezar a trabajar esta cosa de la iluminación de manera muy casera y muy sencilla para que puedan hacer ejercicios bien hermosos de iluminación.